Prevención de caídas. Prevalencia e incidencia de las caídas. Las caídas presentan el 70% de todas las muertes por accidentes mayores de 75 años. Un tercio de personas mayores de 65 años y la mitad de los mayores de 80 sufren una caída al año. Las caídas en el ámbito intra o extrahospitalario traen como consecuencia en un 5% de los casos discapacidad temporal o permanente del paciente, así como complicaciones en el pronóstico de su patología y la necesidad de nuevos cuidados y tratamientos de tipo médico o quirúrgico. A grosso modo, un 5% de todas las caídas tienen consecuencias graves para el paciente. La incidencia de caídas es considerada como un indicador indirecto de la calidad de los cuidados hospitalarios prestados y su prevención es una necesidad que cada vez es más valorada en lo que respecta a la calidad del servicio. Las causas de las caídas pueden ser muy variadas y estar relacionadas con factores extrínsecos como edad menor de 5 años y mayor de 65 años, historia de caídas previas, alteraciones del estado de conciencia mental o cognitivo, alteraciones de la capacidad de percepción sensorial, alteraciones del equilibrio, problemas en la marcha, pérdida de la fuerza muscular, alteraciones en la visión, sufrir ciertas enfermedades crónicas o estar en tratamientos con psicotrópicos, dificultad o incapacidad para controlar esfínteres, existencia de barreras comunicativas, obesidad, carencias nutricionales y deshidratación. A las caídas también se le suman otros aspectos relacionados con las condiciones del entorno, los factores extrínsecos, siendo suelos resbaladizos, insuficiente iluminación, superficies irregulares, espacios reducidos, altura inadecuada de las camillas y camas, ausencia de dispositivos del anclaje para las ruedas, altura del tamaño de las barandillas, entorno desconocido para el paciente, ropa, calzado inapropiados, carencia de ayudas técnicas para caminar o desplazarse cuando se necesitan, barreras arquitectónicas. Por todo ello, para prevenir las caídas en el entorno hospitalario, se debe actuar sobre los factores extrínsecos, donde se agrupan numerosos riesgos de fácil modificación, dotando al servicio de medios necesarios para evitar dichos riesgos. La comunicación entre los diferentes profesionales es fundamental, sobre todo para saber los posibles efectos secundarios e interacciones entre fármacos que pueden desencadenar riesgos de caída, puesto que la mayoría de pacientes son polimedicados. El profesional deberá conocer y utilizar los diferentes medios de ayuda para llevar a cabo una correcta movilización, deambulación, desplazamientos y aseo del paciente para así posteriormente educar al propio paciente en su correcto uso, evitando así los riesgos de sufrir una caída o una lesión. Bueno, tenemos acá la escala de Downton. Existen diferentes escalas que permiten evaluar el riesgo de caídas, atendiendo a distintos criterios, como es el caso de la escala de Downton, que se emplea para evaluar el riesgo que presenta un paciente de sufrir una caída y teniendo como objetivo implementar las medidas preventivas encaminadas para evitarla. Esta escala evalúa las caídas previas, las causas o los factores de riesgo que le han producido y la edad. En cada apartado se le asigna un valor de 0 o 1. Cuando el resultado de la escala es de 3 o más puntos, se considera que el paciente presenta un alto riesgo de sufrir una caída. Aquí tenemos pues como el ejemplo de la escala, como pueden observar. Bueno, ¿cuáles son las prácticas seguras más eficaces para evitar caídas durante la atención? Verificar que la cama esté en posición baja y con el freno puesto por turno. Si el paciente utiliza silla de ruedas, verificar que tenga el freno puesto durante las transferencias y tenga cinturones de seguridad. Mantener buena iluminación, tanto diurna como nocturna. Asegurar que los dispositivos de ayuda, si precisa, estén al alcance de los pacientes. Bastones, andador, gafas, audífonos, etc. Revisar cada 12 horas. Mantener ordenada la habitación, aseada, retirando todo el material que pueda producir caídas,
mobiliario, cables. Se recomienda utilizar los armarios, revisar cada 12 horas. Evitar deambular cuando el piso esté mojado, respetar señalizaciones, facilitar que el baño sea accesible y con aseadores. El paciente debe tener una accesibilidad en todo momento en el timbre de llamada y el teléfono por turno. Informar a los familiares de la conveniencia de comunicar la situación de acompañamiento o no del paciente por turno. El paciente con dificultad de comprensión del idioma contactar en servicios de traducción disponibles. Em, Todos los pacientes que han sido calificados de alto riesgo deben recibir educación sobre el riesgo de caídas por turno. Se implacará al paciente, familia o cuidador en los cuidados. Acá tenemos conclusiones. Muchas gracias.